Vamos a hablar de una noticia que el 2 de septiembre, el primer día hábil de septiembre, va a suceder una promesa de gobierno que terminó cumpliéndose. Hablamos del impuesto país, un impuesto que, recordemos, había sido subido la alícuota por el mismo gobierno. Pablo Ferrari, economista, con nosotros para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bueno, no perder de vista, ¿no?, que este aumento se dio en el mismo término y duró desde que se inició la gestión hasta septiembre. Pero pensemos cuáles pueden ser las repercusiones de esta baja de 10 puntos en la alícuota. Bueno, en primer lugar, al cierre de ayer del COM 3500, del dólar mayorista, uno observaría que el dólar en números redondos pasaría objetivamente de 1.116 a 1.021 pesos, 95 pesos menos. Este es un aspecto que, por otro lado, también de manera objetiva, termina incrementando la brecha. Si vos tenés unos paralelos en torno a 1.300 pesos, la brecha automáticamente se va en torno a un poco menos del 30%, pero en torno a eso. Por otro lado, y me parece esto muy significativo, el peso del impuesto país era en torno a 5,86% de la recaudación a julio del año pasado. Y ahora, a números de julio, esto pasaría a 2,46. Si uno tiene en cuenta el principio de no tener déficit que tiene el gobierno, por lo tanto, las partidas van a caer, si se distribuyen de manera uniforme, un 2,46% del gasto, lo cual es grave en estas circunstancias. Claro, porque recordemos que esto va a afectar también a la recaudación, pero no nos metamos tanto en la economía en números, sino vamos a ver cuánto le puede afectar el día 2 de septiembre a las personas de a pie. Este impuesto está en lo que compran el tipo de cambio, sin embargo muchas personas no pueden acceder a este dólar oficial más impuestos. Esto repercute en los productos. Puede haber más productos importados en la Argentina y esto generar una competencia que baje el resto de los precios. Efectivamente, las estimaciones son, por otro lado, que las importaciones en septiembre, por lo menos de una gama de productos relevantes para el consumo masivo, crecería en torno a un 25%, repito, en cantidades, no en precios, en octubre un 50%. Por lo tanto, uno sabe que un dólar más alto es una barrera defensiva respecto a las importaciones y un dólar más bajo, de alguna manera, las fomenta. Por la diferencia, si bien no es muy significativa, es lo suficientemente significativa para decir, bueno, hay cosas que se producen en el extranjero que va a convenir traerlas porque al usuario, al consumidor, les van a resultar más baratas. Lo que hay que acordarse es que la mayoría de los consumidores son trabajadores y probablemente afecte parcialmente, por lo menos, sus fuentes de trabajo. Pablo, ¿está mal pensar que si vos abaratás las importaciones, y esto lo vimos en momentos donde no importaba que había que importar porque era dólar oficial muy barato, en un país donde no hay dólares porque las reservas están bastante escasas, ¿vamos a fomentar más la importación? ¿No te parece que puede llegar a jugar en contra y hasta, por otro lado, competir con la industria nacional, que ya de por sí viene golpeada durante 9 meses y la caída del consumo es enorme? ¿Es una buena medida, Pablo? Como vos decís, por ley económica va a ocurrir, eso va a ocurrir porque para cualquiera, para un empresario, para un consumidor, si algo es más barato, cuando uno mira ese recorte unilateral de la realidad, es mejor. Lo que pasa que efectivamente eso va a afectar al entramado productivo, no tanto de comercio, pero sí en primer lugar
al productivo, porque los productos importados van a ser un 10%, un poco menos, más baratos que los productos que se fabriquen localmente. Entonces, efectivamente, lo que vos decís, entramos en una zona de mayor dramatismo. Respecto a si la medida es buena o no, me parece que, en términos generales, lo que viene haciendo el gobierno es mueve una pieza, la deja en otro lugar, después mueve otra. Es decir, no hay para apreciar si es buena o mala una visión de conjunto. Yo lo que digo es, al consumidor, por supuesto, le conviene que algo sea más barato, pero no existe el consumidor unilateral, es un atributo en todo caso, de las personas. Puede ser consumidor un empresario, pero la mayoría de los consumidores son trabajadores, claro, que en general trabajan localmente y los va a perjudicar. De lo que tiene que ver con el consumo masivo, hace mucho tiempo que la Argentina no consume productos importados porque no son más baratos que los locales. ¿Por qué crees que puede llegar a tener este impacto de competencia, traer productos de otro país que tienen un costo más alto que el local? A ver, más allá de si va a ser más barato o no, lo que objetivamente va a ser es que sea más barato que antes. Por lo tanto, si vos quizás decías, no, por esta diferencia no lo quiero, lo que va a terminar pasando es que ahora digas, lo voy a evaluar. Digo, de alguna manera, se empieza a abrir el camino también de una experiencia que muchos de nosotros vivimos en la década de 1990, donde uno se fascina por las cuestiones a las que puede acceder. Uy, mirá, puedo comprar este tipo de calzado, antes acá no había, mirá este artefacto, qué bonito. Pero en una década eso terminó no solo con un 60% de pobreza, sino con en torno a un 25% de desempleo en el país. Entre las medidas que ya se están tomando, si además se hace este diferencial positivo para las importaciones, y bueno, si es de manera indiscriminada va a ser complicado. Otra cosa son insumos, maquinaria, claro, pero si para los productos en general va a ser dramático. Ahora, no puedo no preguntártelo, porque como hacíamos la introducción, esta alícuota al 17,5% la colocó el gobierno actual de Javier Gerardo Milei. ¿Por qué se subió en aquel momento y por qué tardó 9 meses en sacarse? ¿Se saca cuando hay un superávit? ¿Se puso porque no había dólares? ¿Qué cambió en la Argentina hoy, más allá de la posible confianza del mercado respecto al ingreso o no de dólares? Porque si bien el Central pudo comprar una gran cantidad de dólares, el vencimiento del año que viene, te lo está diciendo el mundo, va a ser difícil de pagar. Exactamente. Si vos me preguntás qué cambió, en general, la mirada de los economistas está focalizada en la relación de una o más variables, la administración cambiaria, el dólar, la tasa. Ahora, si uno tuviese que definir, desde mi punto de vista, el modelo vigente, puede decir que debido a cómo afecta al salario, es un gobierno que uno puede calificar de derecha, bajó el salario de manera abrupta. Hasta los últimos datos disponibles, en promedio, desde la asunción de Javier Milei, un 11%. Otra cosa es si uno ve que tal o cual mes empezó a subir desde un pozo en el que se instaló. Ese es otro tema. Entonces, por un lado, ahí hay como una definición general de más o menos las características del gobierno. Ahora, con el RIGI, en particular, uno define otra característica. ¿Cuál es la diferencia del gobierno de Milei respecto a otros gobiernos similares que también ajustaron el salario? Desde mi punto de vista, es que favorecen a una fracción de capital fundamentalmente estadounidense. Puede haber alguna parte de grupos locales, la crema de los grupos locales, supongamos el grupo Techin, muy metido en el tema de hidrocarburífero, algunos más,
no todos los grupos locales, no todo lo que representa la UIA, poquitos de acá, y sobre todo muy favorable a sectores estadounidenses. Esa me parece que es la especificidad del modelo. Por lo tanto, si en un momento tengo que poner un impuesto, en otro momento lo tengo que sacar, tengo que relajar la política monetaria, eso es instrumental, más allá de que el presidente en particular lo presenta como la esencia del modelo. Siguen siendo instrumentos y van a utilizar los instrumentos que sean necesarios para llevar al país de donde lo encontraron hasta donde intentan llevarlo. Por eso uno, cuando ve el reflejo en relaciones internacionales, ve un alineamiento con la única nación del planeta prácticamente que no tiene tensiones, Javier Milei, es con Estados Unidos. Después en Latinoamérica tiene tensiones, con países árabes tiene tensiones, con Rusia, incluso con países europeos. Muy importante porque los países europeos en gran medida uno los considera dentro de Occidente, alineados con Estados Unidos. Así todo ha tenido tensiones el presidente, excepto con Estados Unidos. Pablo, vamos a tener que, para cerrar, vamos a tener que ver el crecimiento del BOP real, este bono que esconde de alguna manera la cantidad de dólares que necesita la importación, sobre todo. Sin lugar a dudas, bueno, el ministro de Economía en particular es experto en dispositivos financieros de crédito, se llamen como se llame BOP real, se llame Levax. Obligación negociable. Sí, me refiero la mirada es de financiamiento a través de deuda, y la idea es, como hablábamos en alguna oportunidad anterior, tender un puente, patear todo lo que se pueda, como se ha sacado pesos de circulación vía LEFI, vía rollover de puts, para que no presenten el dólar, poder conseguir dólares, en algún momento levantar la administración cambiaria para que ingresen y egresen libremente los dólares, Claro. las regalías, las utilidades, y me parece que ahí medio queda configurado el modelo económico. Entonces Claro. tienen que conseguir, como por ejemplo por BOP real, lo que vos decías, bueno, por ahora no hay dólares, te doy esto, ya va a haber, ya vas a tener los dólares, por Claro. ahora te doy este bono. Una promesa a futuro. Pablo Ferrari, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo, Pablo Ferrari, economista, hablándote de lo que va a pasar el 2 de septiembre, cuando se baje esta alícuota del 17,5 al 7,5, retrotraer lo que se había tocado anteriormente, y veremos cómo impacta el bolsillo de cada uno de ustedes. Quédate que tenemos más información.